Para acercarnos a comprender el pacto social, no solo en la actualidad, sino a lo largo de la historia, es bueno hacer un rápido viaje a través de esta. El pacto social, de manera general, podemos entenderla como la base del grupo. Y empecemos a hablar de aquellos primitivos evolucionando y en cierta forma hablar de la manada. La cohesión que tenga la manada ayudará y determinará la supervivencia de cada uno de los individuos. Y esta agrupación se basará básicamente en la confianza de unos y otros. Si damos un salto de algunos miles de años, al hombre nómada, a aquel que sale también a la cacería y a aquellos que se quedan en el campamento, pues hay que confiar los unos en los otros. Los del campamento confiar en que los que van a cacería van a volver. Y los que salen a la cacería, pues en que van a encontrar los elementos que han dejado, el cuidado de sus seres queridos. Y esto es confianza. Si vamos a los sedentarios ya con agricultura y ganadería, pues vemos el trabajo comunitario. Y el trabajo comunitario es también confiar en el otro, en que lo que estamos haciendo se va a compartir, en que la explotación ganadera también se va a compartir. Si avanzamos un poco más y vamos a los primeros núcleos urbanos, pues ya no son los núcleos familiares, descendientes de una misma raíz, sino que se van a encontrar varios grupos conviviendo en el mismo poblado, en la misma ciudad. Y aunque tienen orígenes, pensamientos y culturas diferentes, van aprendiendo a confiar los unos en los otros. Y esas maneras habituales de confianza son las que se van traduciendo primero en acciones, luego en palabras, en enseñanza y finalmente en normas. Algunas interpretaciones dicen que cuando estas normas defienden al grupo, cohesionan al grupo, se consideran de origen divino, son normas religiosas. Y asimismo, aquellas normas que ayudan a la defensa del grupo hacia el exterior son normas militares. Y empiezan a forjarse, a delimitarse diversas funciones dentro del grupo. Mirando también hacia adentro del grupo, entonces vemos que lo que antes hacía cada uno
ahora lo puede delegar en otro. Y como que surgen los oficios, las personas especializadas en ciertos oficios. Y entonces ya no soy yo el que hago todo, sino que voy a las distintas personas que realizan los distintos oficios y con ellas consigo lo que yo necesito. Entonces este tipo de confianza también da origen al comercio, que antes se daba, por ejemplo, con el trueque. Y se van estableciendo distintos tipos de relaciones, basadas continuamente en la confianza. Y cada vez se va exigiendo más el cumplimiento de la confianza. Y cuando no hay ese cumplimiento empiezan a surgir ya las normas de sanción. Las normas de sanción son más antiguas en su formulación y por eso tienen una forma negativa. No harás esto. Y luego vendrán las formulaciones positivas. Haz aquello. Por ejemplo, no trates a los demás como no quieras que te traten a ti. Y de manera positiva, trata a los demás como quiere que te traten a ti. Eso es lo que ha constituido los grupos humanos, los grupos sociales humanos. Y bajo los diversos tipos de gobierno, de organización política, se ha basado la confianza de unos en otros y en los líderes. Nuestra Grecia antigua, nuestro imperio y repúblicas romanas, nuestra Edad Media con su feudalismo y su organización de señores y siervos, hasta llegar a organizar los reinos y los imperios. Con la modernidad viene otro tipo de mentalidad y de raciocinio para buscar el origen del pacto social. Porque en ese momento, bajo la monarquía absoluta, aquellas normas originarias ahora dependen de lo que diga el rey. Y aquel incumplimiento sancionado también por las leyes antiguas depende de lo que diga hoy el rey. Frente a esto resurge la idea democrática, la idea del pacto social. Entonces la unidad del grupo, la unidad de la sociedad, no viene dada de arriba por el rey, por los gobernantes, por los militares, por los sacerdotes, sino que viene dada por el común de la gente. Y es la idea de la república, de la cosa pública, que eso significa la palabra república, de los asuntos de todos, del bien común. Con esta mentalidad es que surge el movimiento independentista en América Latina y nuestra independencia, de la que acabamos de celebrar 200 años. Estos pactos sociales se van
a formular en leyes y especialmente en una llamada Constitución. Nosotros hemos tenido una historia violenta, inestable de pactos sociales, especialmente en nuestros primeros 70 años de vida republicana, con cerca de 10 o 12 constituciones, depende de los criterios con los cuales se clasifiquen. Y aunque se suponían dadas por el pacto social, eran impuestas por bandos político-militares que definían el pacto social. Aún así, la Constitución de 1886, también impuesta, permitió de alguna manera su propia reforma a ideas de otros bandos y fue teniendo distintas reformas. Nuestra actual Constitución surge desafortunadamente de un hilo delgado de la Constitución anterior. El pacto social actual, desde el punto de vista positivo, tuvo una preparación con asambleas, mesas de diálogo a lo largo y ancho del país. Ciertamente no todos los ciudadanos participaban, y luego finalmente con unos delegatarios. Y tenemos normas entonces en nuestra Constitución, leyes estatutarias, leyes generales y leyes ordinarias. Y también, sobre todo, tenemos pactos sociales. El pacto social surge desde el interior del ser humano, del individuo. Recordemos aquello de emociones, sentimientos, pensamientos, comunicación y acción. La confianza, si queremos verla así, es un sentimiento, una emoción que me produce el otro, una disposición de ánimo que me prepara a mí para ser una persona confiable, de confianza. Es esa disposición de ánimo la que va a conformar mi forma de pensar y por tanto de comunicar y de actuar. Cuando yo pienso, cuando yo comunico y cumplo mi palabra, estoy desarrollando confianza. Los negocios tienen esa base. No podemos, por un lado, negociar callando cosas cuando es un contrato verbal, un acuerdo, y luego cuando lo ponemos por escrito es otra cosa. Esa confianza entonces surge del individuo, se manifiesta a los otros y se encuentra en los otros. Tenemos en Colombia, por nuestra historia, un tejido social no cohesionado y en ocasiones roto. Hemos vivido un siglo XIX de guerras civiles y hemos vivido una gran parte del siglo XX con la subversión y el crimen organizado.
estamos soñando y tratando de construir una nación pacífica, es decir, un pacto social estable. La crisis sanitaria que estamos viviendo ha manifestado esas desigualdades en el pacto social. Hemos visto de un momento a otro cómo hay una gran vulnerabilidad en gran parte de la población. Y han surgido dos movimientos de solidaridad entre los miembros de la sociedad y desde la institucionalidad. Cuando se van viendo las medidas que se toman, a veces es irrenunciable la pregunta: ¿por qué estas decisiones no se toman de manera ordinaria, pensando en los seres humanos y no en el bienestar o riqueza de unos pocos? ¿Por qué nuestro modelo de desarrollo ha hecho tanto daño al planeta? ¿Será que el planeta puede confiar en nosotros? Hemos visto alborozados al menos las fotografías de los animales silvestres que se asoman a los entornos, primero naturales, que les pertenecen y que han encontrado renovados por pocos días de inactividad del ser humano. Y hemos visto otros animales que han llegado a los núcleos urbanos, a los núcleos humanos, retomando espacios. Entonces el pacto social, de alguna manera, tiene que incluir el pacto natural. No podemos conformar pactos sociales que no sean pactos naturales. Y este momento de pausa debe ser un momento de quiebre en nuestra mentalidad cotidiana, en el aquí y en el ahora, en nuestro gasto energético, en nuestra huella de carbono, en el uso de necesidades creadas, falsas. De tal manera que ese pacto humano, pacto social, sea también un pacto natural. Y en ese sentido también tenemos que aprender a ver nuestra cátedra para la paz, nuestra formación en ciudadanía. Hasta el próximo encuentro.